traemos para el análisis de hoy es tela. Sí, desde luego no deja a nadie indiferente. O sea, plantea una idea aterradora. Sugiere que el amor incondicional de la familia, esa base de apoyo que todos consideramos sagrada, es en realidad el primer eslabón de una cadena invisible. Una cadena que, según el autor, nos conecta directamente con tiranos globales y, bueno, con una inminente guerra mundial. Ostras, es que es muy fuerte. Lejos de ser un refugio, la herencia familiar se describe aquí como el mecanismo para instalar un código corrupto en nuestra psique. Y este planteamiento rompe con cualquier convención sociológica que conozcamos. Hoy nos sumergimos en un documento sumamente oscuro y provocador. Titulado Agenda 2029-2033, escáner de un tumor social. Exacto. Está firmado desde La Habana, fechado el 9 de marzo de 2026, por un autor que se identifica únicamente como Gabriel. Un tal Gabriel, sí. Y la premisa fundamental es que la humanidad no está pasando por una simple crisis política o económica pasajera, sino que padecemos literalmente una enfermedad terminal. Una enfermedad de carácter espiritual y social que él llama ese tumor social. Antes de meternos de lleno, creo que es vital hacer un aviso importante para quien nos escucha. Sí, totalmente necesario. A ver, el desafío de esta inmersión documental no es juzgar si las predicciones políticas de Gabriel son válidas o no. Tampoco vamos a validar sus reinterpretaciones religiosas que ya veremos que rozan la ciencia ficción cósmica. Madre mía, ya te digo si la rozan. Nuestro propósito hoy es puramente analítico. No tomamos partido ni respaldamos las posturas políticas, ideológicas o espirituales del autor. Eso es, simplemente vamos a exponer e interpretar su complejo marco teórico. Queremos entender las ideas plasmadas en el documento original, sin posicionarnos. Exacto, nos mantenemos totalmente imparciales. Y bueno, para entender este supuesto tumor, el documento exige comenzar por la célula más básica, que es el individuo y su herencia. Y esa exigencia toma la forma de lo que Gabriel denomina el ayuno previo. Vale, el ayuno previo. ¿A qué se refiere exactamente? Porque no hablamos de dejar de comer, imagino. No, para nada. El texto argumenta que es inútil intentar comprender la corrupción del mundo exterior si antes no te has sometido a un vaciado interno absoluto. O sea, ¿una desconstrucción personal dolorosa? Totalmente. Él dice que el individuo nace equipado con un bagaje genético, que sería esa energía biológica innegable que la ciencia ya entiende. Ajá. Pero, y aquí viene lo clave, también heredamos un bagaje conceptual. Creencias sembradas, supuestas vidas pasadas, tradiciones, y es en este último donde reside el origen del problema. Y resulta muy llamativo cómo señala a la familia como el vector de transmisión de ese problema. Porque, a ver, normalmente asumimos que lo que nos enseñan en casa se hace desde el amor, ¿no? Claro, impulsado por el instinto de protección. Exacto. Se supone que nos dotan de herramientas morales. Pero el texto sostiene que estas figuras, nuestros padres, abuelos, nos transmiten una herencia que está inevitablemente intoxicada de vicios. Es una distinción sutil pero crucial para su tesis. Gabriel dice que la familia te enseña a sobrevivir, no a ser. ¿Qué concepto más duro? Lo es. Para proteger a sus miembros en un entorno que perciben como competitivo y hostil, la familia inculca mecanismos de defensa. Todo bajo el disfraz de buenas intenciones, claro. Cosas como la desconfianza hacia el extraño. Eso es. El egoísmo velado, la necesidad de pertenecer a un grupo cerrado. El autor sostiene que estos conceptos actúan como grilletes invisibles. Grilletes que impiden desarrollar una verdadera conciencia creadora, ¿verdad? Exactamente. Te enseñan a sobrevivir en un entorno contaminado en lugar de enseñarte a ser tú mismo. Fíjate, para visualizar esto se me ocurre una analogía tecnológica. A ver. Imagina que el sistema operativo te lo han instalado unos técnicos de absoluta confianza, tu familia, con el noble propósito de que la máquina funcione perfectamente. Vale, me cuadra. Pero el problema es que ese código base contiene, desde su origen, un malware, un programa malicioso diseñado de forma subrepticia para operar en una red global que ya está completamente infectada. ¡Ostras! Es un ejemplo buenísimo. Entonces, si la familia actúa como ese técnico bien intencionado que instala el código para asegurar la supervivencia, ¿cómo sugiere el autor que se puede lograr desinstalar semejante programa? Sin provocar un colapso en la persona, ¿te refieres? Claro, porque si te quitan todo lo que eres, colapsas. Pues esto plantea una pregunta importante, porque el documento aborda ese riesgo, afirmando que el colapso inicial no solo es posible, sino completamente necesario. Madre mía,
cirugía sin anestesia. Tal cual, el ayuno previo del que hablábamos consiste en enfrentarse en la más absoluta soledad a esos conceptos asimilados. Tienes que cuestionar incluso tu propia identidad, conceptos como la envidia o el egoísmo. Y hacerlo a solas. Sí, en estricta intimidad. Gabriel insiste en que cada conciencia es única. Por tanto, requiere un lenguaje íntimo, simbólico e imaginativo para sanar sus propias heridas. Como dice el texto textualmente, cada quien es escultor de sí mismo. Exacto. Tienes que alejarte de todo lo enseñado. Es un desmantelamiento voluntario de todo lo que crees ser. Vale, entonces, una vez que el individuo logra ese vaciado, que sobrevive a ese colapso, el texto afirma que adquieres claridad. La neblina cultural se disipa. Y es ahí cuando puedes ver el exterior de verdad. Eso es. Queda a la vista la verdadera estructura del mundo y, sobre todo, los verdaderos arquitectos de este sistema corrupto. Que es donde la anatomía de este tumor social cobra forma de verdad. Y aquí entramos en una figura que el documento denomina de una forma muy particular, los diablillos. Sí, los diablillos. Y, a ver, hay que aclarar que, aunque tiene resonancias míticas o religiosas, el autor lo usa para designar a figuras muy terrenales. O sea, no habla de demonios con cuernos. No. Habla de los verdaderos líderes de la maquinaria política, religiosa, económica y militar del mundo. Vale. El autor aclara que estos individuos operan en sintonía con lo que él llama el mal, con mayúscula. El mal como entidad. Sí, y lo describe de una forma casi parasitaria. No es un simple concepto moral abstracto, sino una entidad ajena al mundo humano que detesta nuestro estado de plenitud. Ostras, ¿y de qué se alimenta esa entidad, según Gabriel? Pues se alimenta del dolor y el sufrimiento humano. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Y quiero hacer un poco de abogado del diablo, nunca mejor dicho. Venga, dispara. Plantear que la culpa del sufrimiento mundial la tiene una entidad cósmica parasitaria y unos líderes oscuros. A ver, podría sonar a la excusa perfecta para escurrir el bulto, ¿no? Te entiendo, sí. Quiero decir, suena a una forma de evadir la responsabilidad individual y de la sociedad. Si un parásito cósmico nos obliga a sufrir, pues la humanidad queda absuelta de sus crímenes. ¿Acaso el texto ofrece ejemplos concretos o se queda en la abstracción pura para no mojarse? Es una duda súper lógica. Pero el autor evita esa trampa al describir un sistema de explotación que es fundamentalmente voluntario. ¿Voluntario? ¿Nos dejamos parasitar voluntariamente? Según Gabriel, sí. Se basa en lo que él llama las zonas de confort ideológicas. Su principal herramienta es lo que denomina el mágico y coloreado mundo de las creencias. O sea que las ideologías son la jaula. Exactamente. Imagina la estructura social como un inmenso casino diseñado por esta entidad. Vale, me gusta la imagen del casino. Las ideologías, ya sean políticas, económicas, religiosas, nacionalistas, son las diferentes mesas de juego. Claro, tienes la mesa del comunismo, la mesa del capitalismo, la mesa de una religión concreta. Eso es. Y a la entidad, que sería la banca del casino, le da exactamente igual en qué mesa apuestes. Le da igual si vas a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Porque la banca siempre gana. Exacto. Lo que alimenta al sistema es la fricción de la apuesta. La necesidad visceral que tenemos de tener razón, de imponer nuestra visión del mundo y sobre todo de aniquilar al contrario. O sea, el creer que el mal siempre son los otros, otras culturas, otras ideologías. Justo eso. Al defender una bandera política o un dogma con agresividad, la persona cree estar combatiendo el mal. Claro, te sientes el héroe de tu propia película. Pero en realidad, al crear esa división entre un nosotros, que somos los buenos, y un ellos, que son los perversos, estás generando la fricción exacta que el parásito necesita para alimentarse. Madre mía, es una paradoja brutal. El ser humano colabora activamente en que le extraigan su propia energía vital, porque el sistema le da la satisfacción psicológica de sentir que está en el bando correcto. Esa es la trampa perfecta. Y claro, para que este inmenso casino ideológico funcione sin parar, necesitas gestores en la sala. Los crupieres de este juego macabro. Y esa petición de concreción que yo te hacía antes nos lleva exactamente a los nombres propios que Gabriel deja caer en su documento. Sí, aquí es donde desciende de la filosofía y señala con el dedo.